No puedo comenzar este conversatorio que quiero hacer con ustedes sin antes agradecer a don Andrés Orión Álvarez, a mi derecha, que es el presidente del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil de Colombia, con sede en Medellín, que cuando conversamos tratar este tema de responsabilidad civil del Estado, tratamos de expresar la importancia que para nosotros tiene este tema en el país, fundamentalmente por dos aspectos. El primero, la escasa jurisprudencia que hay en cuanto al problema de responsabilidad civil del Estado, y en segundo lugar, por el aspecto novedoso que para nosotros es la jurisprudencia de Colombia en cuanto al Consejo de Estado, que sin lugar a dudas se convierte para nosotros en un referente en materia de responsabilidad. Puedo poner solamente un ejemplo y para todos los presentes, antes de lo que es el aspecto de la importancia que eso tiene, de haber compartido con don Andrés la responsabilidad de que todos los miembros del Instituto de Responsabilidad del Instituto de Responsabilidad Civil de Colombia estén aquí con nosotros. Danilo Rojas, que estuvo ayer con ustedes en la conferencia inaugural junto con Silvia Barona, venía justamente de discutir una sentencia que ustedes la van a conocer ahora de parte mía, antes de que comience mi charla, que acaba de dictar el Consejo de Estado. Ustedes recuerdan que hace 6 años las Fuerzas Armadas de Colombia irrumpieron en Ecuador, en los límites con Ecuador, y allí se produjo, ¿verdad?, el decomiso de una computadora de uno de los miembros de la FARC por parte del ejército colombiano, y allí se detectó un nexo de causalidad, para hacer referencia a mi ponencia, entre Piedad Córdoba, que era una congresista, y una vinculación con la FARC, y ella fue condenada por parte de las autoridades de Colombia a raíz de una investigación que inició la Procuraduría de Colombia a 18 años de inhabilitación para el ejercicio del servicio público y su ruptura inmediata del cargo que ocupaba. Bueno, antes de ayer, el lunes, el Consejo de Estado de Colombia no solamente decretó que esa condena era ilícita, sino que además de eso condenó al Estado colombiano al pago de $1 millón. Ustedes pueden imaginarse la importancia que tiene esa jurisprudencia desde el punto de vista del estudio. Quedó de enviárnoslas el presidente del Consejo de Estado, Danilo, que compartió con ustedes la mesa en la mañana de ayer, y por esa razón es que nosotros consideramos que esta mesa que preside Yanina Small, que fue por 40 años secretaria de la Sala Tercera de la Corte, para nosotros es de sumo interés, y con el saludo protocolar a todos los presentes, al magistrado vicepresidente de la Corte, a todos los funcionarios judiciales, a los estudiantes, sobre todo para quien está dirigido este evento. Me permito hablarles de lo que es un tema muy importante para nosotros, que es el problema de la prueba del nexo causal en los casos de responsabilidad del Estado. Como ustedes se darán cuenta, pues es un problema bastante de carácter, de importancia para el abogado, y me interesa que ustedes lo manejen. ¿Qué tiene para nosotros esto de importancia? El estudio de la responsabilidad jurídica, o sea, el estudio de la responsabilidad civil, en el caso en particular, ocurre
cuando a raíz de una acción o una omisión se genera un daño a una persona o a su patrimonio y conlleva una obligación a cargo del autor de la acción o de la omisión de reparar las consecuencias económicas en perjuicio a favor de la víctima, y es decir, de quien experimentó esas consecuencias dañosas. ¿Qué significa eso? Eso significa, sin lugar a dudas, que la responsabilidad civil se genera a raíz de tres aspectos. El primer aspecto es que toda responsabilidad, ¿verdad?, se genera a raíz de la ley. De más está explicar todo lo que es la responsabilidad civil producto de la ley, la responsabilidad civil producto del incumplimiento de un contrato. Ya aquí hay una responsabilidad porque usted deja de hacer lo que usted se obligó, pero fundamentalmente esta última, que es la responsabilidad extracontractual, ocurre, como todos sabemos, por un hecho generador de culpa o negligencia, y que en el caso de la legislación nuestra se explica en el artículo 1644 del Código Civil, que dice que por acción u omisión cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, será responsable de indemnizar el daño causado. ¿Qué significa lo anterior? Lo anterior significa que hay elementos básicos que son comunes a toda responsabilidad. ¿Cuáles son esos elementos básicos que son comunes a toda responsabilidad? El hecho humano, el daño y la relación de causalidad. El hecho humano es un producto resultante de un proceso de exteriorización que puede ser causado por un ser o por un fenómeno de la naturaleza. El daño, para poder que sea reparable, requiere de tres requisitos: que haya una certidumbre, que haya una certeza que el daño ocurrió, porque puede existir un daño y no hay una certeza que el daño ocurriera; que sea personal del accionante, es decir, que sea la persona que causó el daño, y que el resultado de esa lesión o el resultado de ese hecho causante puede ser subjetivo o de interés legítimo. ¿Cuándo el daño puede ser reparable? El daño puede ser reparable cuando es un daño de carácter patrimonial, es decir, un daño que se causa al patrimonio de la persona. Pero ese patrimonio del daño de la persona se genera por el caudal económico que la persona tiene, o por lo que la persona ha dejado de producir, o la persona ha dejado de ganar durante ese aspecto. Pero hay un daño que no es económico, que es un daño extraeconómico que se le puede causar a una persona, que es el daño moral, psíquico, biológico, estético. Y hay un daño que ha creado la doctrina últimamente, que es el daño a la conciencia, cuando se deja o se prohíbe a la persona predicar la religión o predicar la ideología que la persona tiene consigo internamente y que puede causar un aspecto de carácter psíquico o interno profundo, igual que la muerte de un familiar. Cuando estas cosas ocurren, ¿verdad?, cuando estas tres cosas ocurren, que son importantísimos para nosotros, existe entonces un aspecto último que es importantísimo para nosotros, que es la necesidad de probar esos dos aspectos importantes: de parte de quién se causó el daño y la necesidad de esa causalidad o nexo que existe. Y esto es importante, y aquí por eso tomamos nosotros este tema por dos razones. La primera, porque nuestra experiencia en la Sala Tercera de la Corte Suprema, que es la que conoce de estos aspectos, en el caso nuestro, no es como en Colombia, que es el Consejo de Estado, sino que el daño por razones de responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 97 del Código Procedimiento Judicial, o sea, el Código Judicial nuestro, le corresponde a la Sala en virtud de los numerales 8, 9 y 10. Y la demanda que tiene que presentar la persona para los efectos de
que se le indemnice es una demanda que se conoce como la acción de reparación directa. ¿Y por qué esto es importante? Y este aspecto va dirigido al abogado litigante, porque las pruebas que deben de acompañarse con la demanda para demostrar el nexo de causalidad son pruebas preconstituidas. ¿Qué significa esto? Que son pruebas que usted tiene que acompañar con la demanda como si fuera un proceso sumario en donde no hay etapa de probatoria, sino que las pruebas usted las tiene que acompañar con la demanda. Y aquí entonces la primera dificultad que los abogados tienen. De parte de la sala, y lo digo por razón de que lo vivo a diario, ¿verdad?, en mi condición de magistrado de esa sala o de esa corporación de justicia, los abogados panameños somos negligentes en ese aspecto. Por aquí han desfilado muchas personas que han hecho críticas certeras y valideras a la administración de justicia. Bueno, yo creo que aquí las cosas sean en este aspecto, y para esto son estos congresos, ¿verdad?, para que aquí vengamos a debatir y a decir las cosas buenas y las cosas malas, tanto de la administración de justicia como de la falta de preparación adecuada de los abogados en el aspecto de litigio, en el aspecto de responsabilidad civil. Y para que exista responsabilidad civil de quien se comportó en forma ilícita, es necesario que dicha persona haya sido el causante del perjuicio sufrido o a la víctima, en este caso el Estado, porque la responsabilidad es del Estado. Aunque suene fácil, estos enunciados tienen sendos problemas teóricos y prácticos. ¿Cuáles son esos problemas teóricos y prácticos? El problema de causalidad jurídica y el problema de causalidad física. ¿Cuáles son esos dos aspectos importantes? Fíjense, no siempre cuando hay una causalidad jurídica se refiere a que el hecho le es imputable jurídicamente a la persona del demandado, y eso es importantísimo. Y cuando nosotros queremos que el demandado sea la persona que responda jurídicamente, nosotros tenemos que probar el nexo de causalidad. Es decir, cuando una persona causa una lesión a otra en forma dolosa, ¿verdad?, esa persona es responsable siempre que se demuestre en el proceso que la persona causó el daño. Y en este caso, la parte que causó el daño es el Estado. ¿Por qué? Porque hay distintas clases de daño. Es decir, hay daños que no siempre tienen que ser responsables de manera directa porque se ha cometido un acto, sino muchas veces porque se omite un acto. Y aquí yo pongo el ejemplo en forma de perspectiva. La madre que deja de alimentar a un hijo recién nacido y causa ese daño, lo causa por razón de que la falta de darle pecho, que es lo más ideal, ¿verdad?, y que no debe de perderse de costumbre, hace que el niño fallezca. Ahí hay una omisión. Pero no siempre la causa del daño se produce por omisión, sino por una participación física por parte del agente que comete el daño. Y el agente que comete el daño, en este caso, va a ser, ¿verdad?, el Estado desde el punto de vista de nuestra exposición. ¿Qué significa todo esto? El aspecto de responsabilizar al Estado en materia del problema del nexo causal causa un problema probatorio. ¿Cuáles son esos problemas probatorios que nosotros trataremos de explicar? Bien, en primer lugar, probar los daños producidos ha sido el resultado de una actuación omisiva o negligente por parte de la administración, sea que dicha actuación ha sido la causa que produjera esos daños, y aquí existe la prueba del nexo causal. Esa prueba del nexo causal va a existir cuando la administración no se ajustó a los estándares de la lex artis, es decir, la ley con la cual diligentemente tuvo que actuar el agente del Estado. Y una de las cosas importantes que tiene Colombia, que no es el mismo aspecto nuestro, es el aspecto constitucional. En
Colombia el problema de la diligencia con la que tienen que actuar los funcionarios del Estado es un problema que está constitucionalizado. Y el otro problema importante que existe en Colombia y que hay un vacío jurídico en nuestro país es que no hay la acción de repetición contra la gente. Es decir, no, el agente que produce el daño en Colombia, el Estado que asume las consecuencias de la indemnización puede ir después contra esa persona. No ocurre lo mismo en nuestro país y esa es una de las causas que está en el artículo 98 de la Ley de Procedimiento Judicial. Ese vacío jurídico necesariamente tenemos que llenarlo en el país en un proyecto de reforma en lo cual los magistrados que integramos la Sala Tercera estamos muy interesados en llevar adelante para los efectos de actualizar la legislación de procedimiento civil y en este caso una de las tareas o una de las actividades a la cual se dedica la Sala Tercera, porque la Sala Tercera conoce de una innumerable cantidad de procesos, es la reparación directa, y nosotros consideramos que es importante que esa acción de repetición se establezca para los efectos de evitar negligencias como la que voy a comentar en estas dos jurisprudencias que voy a tratar. La primera de ellas es una jurisprudencia en la cual la Sala Tercera, en fallo del 26 de abril, es decir, un fallo muy reciente de este año, condenó al Estado, es decir, condenó al Santo Tomás al pago de $225.000 en un fallo con un salvamento de voto del magistrado. Y aquí me permito destacar algunos elementos que traté de sistematizar en esto para que ustedes se den cuenta. Esta paciente que demandó al Estado, sus familiares, lo demandaron por $5 millones. Y aquí está el problema probatorio. La paciente ingresó el 25 de enero del 2005 para realizarse una pantografía. Eso significa que usted tiene un problema en el conducto de la vesícula porque tiene una piedra de obstrucción que le permite sus necesidades, ¿verdad?, físicas. El 25 no se realizó el examen, el 26 de enero tampoco se realizó el examen, el 27 de enero se ordenó por parte del médico que atendía a la paciente que ingresara a la sala de operaciones, pero una médico dijo que no se debía de ingresar a la sala de operaciones porque ella podía seguirse tratando normalmente en la sala. Fíjense lo que causó y que está en el expediente clínico, que es la prueba que nos sirvió a nosotros para los efectos de ese aspecto a tratar. El 28 de enero se solicitó el CAC abdominopélvico pélvico, ¿verdad? Y el 29 ingresó de urgencia al quirófano. La paciente falleció el 24 de marzo por razón de esa enfermedad que ustedes ven allí. ¿Por qué razón la sala condenó? Por la negligencia con la que actuó el médico que no le permitió a la paciente ingresar a pesar del estado de urgencia. Ustedes saben que una enfermedad de carácter, ¿verdad?, de coledonucleatitis, ¿verdad?, aguda, conlleva una enfermedad de obstrucción primero al páncreas, todo lo que es el tejido interno. La paciente tuvo obstrucción del duodeno y yo creo que este tipo de actuaciones no podían quedar impunes frente a la demostración del historial clínico de la paciente que culminó pues con una condena a favor de los familiares por el aspecto de $225.000. No se quedó bien tampoco con el abogado de la parte actora, porque el abogado de la parte actora pedía $5 millones, pero yo explico en el fallo que el abogado no demostró dos cosas que son importantes. El aspecto económico de la víctima, es decir, cuánto generaba la víctima, cuánto fue el lucro cesante y el daño emergente, que no se demostró, no se probó, no se aportaron pruebas de esa índole y por lo tanto, por esa razón, más que todo, la condena fue por razones del daño psíquico o el daño moral que se establece en el artículo 1644A del Código Judicial para los efectos de los familiares. La segunda jurisprudencia es un caso conocido por todos ustedes, fueron los hechos ocurridos en el 2000
6, en el incendio del bus, y allí la sala consideró que el incendio se produjo por 2 actos, por culpa del propietario del bus y el actuar negligente del conductor, pero no hubo responsabilidad del Estado por la concesión del servicio público y el único responsable fue el propietario del bus, a quien se condenó penalmente, pero no civilmente. Desde ese punto de vista, planteo 2 cosas que son importantes. Ese fallo no lo comparto, lo traje para que ustedes lo tuvieran de referencia, pero creo que lo más importante en este tipo de situaciones es la prueba del nexo causal. Y los abogados deben de saber que en este tipo de procesos de reparación directa, las pruebas se tienen que acompañar con la demanda, de lo contrario no puede haber indemnización porque no hay responsabilidad del Estado. Creo que con esto doy algunas pinceladas a los aspectos más importantes de esta mesa, que a mi juicio deben de ser de interés para todos los asistentes, ya sean los estudiantes en su condición de abogados en el día de mañana, los litigantes y sobre todo los operadores de justicia, para actuar con mayor prudencia, una mejor justicia para los administrados, que es la razón de ser por la cual nos encontramos aquí los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por escucharme y muy amable de parte de la presidenta de la mesa de concederme este tema.